pues él se ha esmerado en esa preparación y le ha puesto, mis hermanos, pues lo mejor de lo mejor. Adelante. Sí. Amados hermanos, en la fe de Cristo Jesús, ¿pasa a vosotros? Bien, hermanos, pues siéntense, pero sin dormirse, porque yo sé que la comida ahorita empieza a acomodarse, como cada uno de ustedes, ¿verdad? En la banquita, así como que empieza uno a buscar el lugar perfecto para arrullarse. Yo espero que no me apliquen lo que le decían, bueno, más bien se autonombraba un ministro la anestesia. ¿Sí saben por qué? Pues porque caían dormidos en cuanto empezaba a predicar. Entonces, hermanos, bueno, vamos a esforzarnos para que eso no suceda, ¿verdad? Y bueno, vamos a iniciar con nuestro tema, que, hermano Israel, le voy a pedir que no me ayude proyectando, porque no me está aquí permitiendo otra vez hacerlo. Bueno. ¿Sí lo tenemos, hermano Israel? Bueno, voy a dar espacio porque es importante para poder comenzar con el tema, que ustedes vean pues la siguiente imagen y así podamos entender de una mejor manera el contexto de lo que en este momento pues vamos a hablar. Así que mis hermanos, pues esperamos tantito. Bueno, ¿y qué tal? Decía mi hermano que si se habían alimentado bien, algo así preguntó, ¿no? Bueno, ya estoy inventando. ¿Qué les preguntó mi hermano Ángel en relación a la comida? ¿Que se habían comido rico, que se habían comido bien? ¿Y sí? ¿Qué tal estuvo la comida? Bien calientita sobre todo, ¿no? Luego les digo a los hermanos, apúrenle porque se va a enfriar la comida el día del sábado. Obviamente eso no va a pasar porque ya viene fría, ¿verdad? Y más en estos tiempos de frío, pues de pronto se torna complicado. Sí la tenemos, hermano Israel, yo vi que la habías abierto, no sé qué pasó. Tú la tienes que mandar desde ahí, no yo. ¿Sí se ve o no se ve? Díganme algo, hermanos. No, pues ya de plano ni el proyector. Bien, mis hermanos, bueno, en lo que proyecta la imagen, y si no, pues ni hablar. Quisiera preguntarles, mis hermanos, ¿saben qué es loguear? Loguear. Loguear. Lo con G de gato, no loquear. Con G, loguear. A ver, uno de los hermanos, Isaac, díganme. Bueno, ahorita que se terminen de distraer un poquito. Hermanos, Isaac, ¿qué es loguear? ¿Sí me ayudan con el micrófono, por favor, hermanos obreros? Gracias. Fuerte. ¿Qué es loguear? ¿No? ¿De plano? ¿Cómo? A ver, ¿qué otro de los muchachos, jóvenes o adolescentes me dice, hermano Ari? A ver, le pasamos el micrófono al hermano Ari. Ni modo, se tardan. Hermano Ari, por favor. Permíteme, hermano. Me activan el microfonito, hermanos. Gracias. Yo sé que están sufriendo ahorita ahí arriba. Vamos a ponerlos a sufrir más. ¿Me activan el micrófono 3, por favor? Hermana Saraí, ¿me ayudas activando el micrófono 3, por favor? A ver. Cuando loguear, por lo que yo sé, es cuando juegas en línea, hay una falla en el servidor del juego o de tu internet, pues altera el movimiento del personaje. Apareces en un lado, luego en otro, o no te deja hacer ciertas cosas. Eso es lo que yo sé que loguear. es loguear.
¿Cómo ven? A ver, hermano Isaac, va a poner en claro las cosas, porque ahí hay algo, hay una confusión. Bueno, referente a lo que dijo el hermano Ari, pues como tal eso es lag. El lag es cuando tienes una falla de conexión, tienes bajo el pin. Bueno, Okay. eso ya es, Sí, bueno, ya no nos empieza a dar una cátedra, ¿verdad? De eso, nada más dígame qué es loguear entonces. pues se refiere a que debe inscribirse o registrarse para entrar a un determinado lugar. Exactamente. Muy bien, gracias. Bueno, ahí había una pequeña confusión de una letra, ¿no? De lag y log, que lo estoy diciendo muy mexicano, ¿no? Porque los gringos, ¿verdad? Lo pronuncian con su estilo. Loguear viene de ingresar, básicamente. Cuando alguien se loguea, gracias, hermanos. Para que me entiendan, ahí está el término, ¿verdad? Por eso quería que lo vieran, porque si no, no me van a entender de qué les estoy hablando. A varios les estoy hablando en chino, aunque ahorita se van a dar cuenta que ni tan en chino, porque en realidad es algo que muchos de los que están aquí hacen constantemente. Loguearse. Loguearse, a ver, aquí no queremos que empecemos, ¿verdad? Con apariencias. Vamos a decir la verdad. ¿Cuántos de los que estamos aquí utilizamos el Facebook? Levanten la mano. ¿Cuántos de los que están aquí utilizan Instagram? Bueno. ¿Cuántos de los que están aquí? Bueno, ya con eso, ya. ¿Qué es lo que hacen cuando ustedes entran a una cuenta, verdad? O cuando van a usar su cuenta de Facebook. Sobre todo lo hacen las primeras veces. Después prácticamente ya se hace en automático. Cuando ustedes van a entrar en una red social, si se acuerdan cuando lo hicieron, les pidió algunos datos, ¿sí? Crearon su cuenta y ya que crearon su cuenta, les pidió, ¿verdad?, que le dieran ahí en ingresar o en login, ¿sí? Es eso precisamente, ¿sí? El verbo sería algo así como to log en inglés, que más o menos traducido, para que me entiendan, sería ingresar. Entonces, cada vez que ustedes, ¿verdad?, entran a la cuenta de Facebook, a la cuenta de YouTube, a la cuenta de Instagram, a la cuenta de TikTok, Twitter, bueno, de lo que sea, hermanos, cualquier red social, lo que ustedes están haciendo es loguearse. Ya es un anglicismo, ¿no? Loguearse, ¿sí? Lo que están haciendo es ingresar a su cuenta. Bueno, pues ya que más o menos todos tenemos claro qué es loguear, entonces nuestro tema se llama Logueados en Jesús. ¿Sí? Bueno, ¿por qué todo esto? Bueno, vamos a entrar a ver la escritura para que ustedes me capten la idea de por qué le he llamado así este tema. Vamos a ver primeramente segunda carta a los Corintios, capítulo número 5. Perdón, esta no era la cita, estoy aquí en otra cita. Es segunda a los Corintios, capítulo 3. Estaba cerquita. Versículo 1 al 3. Vamos a leer los primeros 3 versículos de la segunda carta a los Corintios, capítulo número 3, versículos 1 al 3. Es más, sí tenemos el micrófono, ¿verdad? Ahora vamos a comenzar aquí con mi hermana Cali, que me ayude leyendo estos 3 versículos. Adelante, hermana. Comenzaron otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, sino manifiesto que os carta de Cristo, expandida por todos nosotros, escrita con tinta, sino el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, más o menos, digo, ahorita no tengo así la fecha exacta, ¿verdad? Pero estamos hablando aquí que Pablo le escribe a los de Corinto, ¿verdad? Alrededor entre los años 30, 60 de esta era, ¿sí? Y 60 particularmente, 60, gracias hermano Ángel. Y hermanos, en el año 60, imagínense de esta era, ¿cuántos años han pasado desde el año 60, hermana Mariana, hasta la fecha? ¿Sí?
¿No? Hermana Lea, ¿cuántos años han pasado del año 60 a la fecha? 1960. Ok, 1960. Entonces, ¿cómo estaban las cosas en aquel tiempo? O sea, el Facebook ni de broma, ¿verdad? Que existía. Pero sí existía algo de lo cual va a hablar el apóstol Pablo y que no hasta hace muchos años todavía se usaba. Dice aquí, ¿verdad? Vuelvo a leer. Tenemos necesidad, como algunos, de letras de recomendación. Nuestras letras dice sois vosotros. ¿De qué está hablando? Nuestra hermana Cali, en la versión que leyó, en vez de letras, ¿escucharon qué palabra mencionaba? Cartas, exactamente. De hecho, ¿verdad? Lo que está escrito en la segunda a los Corintios, ¿qué fue, hermanos? Una carta. ¿Sí? Entonces, en aquel tiempo, y digo, seguramente tampoco eran el tipo de cartas que todavía algunos llegan a utilizar o que hace algunos años todavía se ocupaban, no eran el mismo tipo de cartas, no era el mismo tipo de material que se utilizaba, pero al final nos hace entender a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Cuántos de los que están aquí todavía les tocó escribir una carta, hermanos? Bueno, varios, ¿sí? Fíjense, todavía de los jóvenes o de los adolescentes han escrito una carta, cosa que difícilmente se da, porque precisamente esas cartas han sido sustituidas por las mensajerías digitales, como son, no sé, WhatsApp, el email, que igual no todos ya usan email, etcétera. ¿Sí? Pero en aquel tiempo, a lo que alude o el ejemplo que pone Pablo eran las cartas. Y dice, ¿verdad? Tenemos necesidad de letras de recomendación para vosotros o de una carta de recomendación. ¿Alguien ha hecho uso de una carta de recomendación de los que están aquí? ¿Y para qué es una carta de recomendación, hermana Clemen? A la persona, que si va a un trabajo y le piden su carta de recomendación, entonces uno ahí hace mención de que lo conoce por tantos años como una persona honorable y trabajadora, para que le puedan dar ese trabajo. Muy bien. Hace algunos meses, gracias hermana, recuerdo que ya en la localidad de Villa de las Flores una hermana se acercó conmigo, con el ministro, y nos pidió una carta de recomendación para su hija porque estaba precisamente en busca de un trabajo. Y para eso es una carta de recomendación. Bueno, utiliza este ejemplo Pablo y dice, ¿verdad? En este contexto le está hablando otra vez a la iglesia de Corinto, que de verdad tenemos necesidad de hacer cartas de recomendación de vosotros. ¿Por qué les planteaba esta pregunta? Dice en el versículo 2, nuestras letras o nuestras cartas de recomendación, ¿quiénes eran? Vosotros, o sea, la iglesia. Los de Corinto les dice, ustedes o nosotros no necesitamos cartas de recomendación porque ustedes son nuestra carta o nuestra carta de presentación. De alguna manera le está diciendo Pablo a la iglesia, lo que ustedes hagan o dejen de hacer va a hablar bien o mal de nosotros, ¿sí o no? Precisamente como apóstol, el apóstol Pablo les dice, lo que ustedes hagan o dejen de hacer va a hablar de nosotros, bien o mal. Pues dependiendo, ¿verdad?, de qué hagan o dejen de hacer. Y dice, esas cartas están escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres. ¿Qué está dando a entender aquí el apóstol Pablo? Que precisamente las acciones que estaban tomando esos hermanos de la iglesia de Corinto eran vistas por todas las personas. ¿Sí? E insisto, les está dejando saber que las acciones que ellos estaban tomando eran al final la manera en la que toda la gente iba a concebir a la iglesia en general. No solamente a los que lo hacían o no lo hacían, sino a los mismos apóstoles, ¿sí? Sino a toda la iglesia. Y luego dice el versículo 3, siendo manifiesto que sois letra de ¿quién? De Cristo, le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Ustedes son cartas de Cristo, administrada, dice, de nosotros, escrita obviamente no con tinta, porque no estamos hablando de una carta común, mas con el Espíritu del Dios vivo,
no en tablas de piedra, sino en tablas de ¿qué, hermanos? De carne, dice, del corazón. O sea, ustedes son la manifestación viva de esa carta de presentación, de esa carta de recomendación. Si el apóstol Pablo, hermanos, viviera y hoy le escribiera a la iglesia de Tacubaya, estoy convencido de que muy probablemente su ejemplo o su analogía no sería con cartas, sino sería precisamente con algo que es muy común hoy en día y que es muy común para compartir, para comunicarse, para mensajearse, para transmitir. Bueno, ya no está aquí, pero sí vieron, ¿verdad?, lo que estaba ahí en la pantalla. Ajá. ¿Sí conocen esos colores? ¿Conocen esa imagen, ese logo? ¿Sí? ¿De qué es, hermana Cali, que la veo así muy emocionada? ¿De qué? De Facebook, exactamente. Sí. Facebook, que para los que difícilmente no sepan qué es Facebook, ¿verdad?, y que nos estén viendo, es una red social, ¿sí?, y que es muy ocupada. No sé si sea la más ocupada hoy en día, yo creo que seguirá siendo. Yo sé que hay otras más redes sociales ya que, es más, hasta yo desconozco, pero yo creo que es una de las más utilizadas a nivel mundial, ¿sí?, y que todavía sigue en un auge importante y fuerte. Por eso precisamente, hermanos, del tema, logueados en Cristo. Si hoy, hermanos, insisto, Pablo hubiera escrito estas palabras, hablaría de que nosotros somos precisamente el mensaje que se transmite en Facebook y particularmente en la cuenta de nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿cómo? ¿Está diciendo que el Señor Jesús habría tenido Facebook? No lo sé, pero es probable y muy probable. Porque el Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, ¿a qué vino además de morir? A predicar, a dar a conocer el Evangelio, ¿sí o no? ¿Y de qué otra manera, verdad?, sino a través de Facebook iba a tener un impacto como el que él buscaba, porque dice la Escritura, de tal manera amó Dios solamente a unos cuantos, a todo el mundo. ¿Y hoy de qué manera nos podemos conectar con todo el mundo, hermanos? Precisamente a través de las redes sociales. Vamos a seguir en el ejemplo del Facebook. Yo sé que a algunos les parecería disparatada esta idea, pero no, si fuera disparatado, entonces ¿por qué usamos nosotros Facebook? ¿No? Y así como el Facebook y las redes sociales se ocupan para mal, también se pueden ocupar para bien. Lo que nosotros, por ejemplo, hacemos desde esta localidad es ocupar precisamente esas redes sociales para bien, porque estamos predicando, porque estamos mandando el mensaje de lo que, hermanos, como hijos de Dios, hacemos los días sábados en esta casa de oración. ¿Y está bien o está mal? Está bien, tiene un buen fin y lo tendríamos que hacer, de hecho, más seguido. Más frecuentemente, todos nosotros tendríamos que estar, ¿verdad?, ocupando esas redes sociales para contrarrestar toda la información, todos los mensajes que van, hermanos, en contra de la voluntad de Dios. Tendríamos que estar equilibrando todo lo que se ve, todo lo que se lee, todo lo que se escucha en esas redes sociales. ¿Sí? Porque hay muchísima, hermanos, información que está justamente en contra de la información de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, por eso digo que estoy casi seguro que nuestro Señor Jesucristo no tendría ningún problema en haber utilizado una red social. En su momento él, hermanos, aprovechaba y buscaba de manera creativa cómo hablarle a la gente. Se dice que alguna vez, ¿verdad?, estaba ahí en la orilla del mar y que estaba una multitud ahí esperando escuchar al Señor Jesús. Y fíjense la creatividad del Señor Jesús. Dice la historia que él le pide a uno subirse en su barca, en su embarcación, y alejarlo de la orilla. Y yo me pregunto, ¿con qué fin se habrá alejado de esa orilla?
No había micrófonos, no había bocinas, ¿verdad? No había esto que tenemos aquí. Y era importante además que hicieran contacto visual con el Señor Jesús. Pues muy creativamente dice, pues imagínense, está a la orilla de la mar, está la multitud, ¿verdad? Pudo haber sido así como los líderes del tianguis que están todos aglomerados y el de atrás medio escuchando, pero no, él fue más creativo. Dijo, aléjame, ¿verdad? En tu barca, y entonces voy a tener una panorámica mayor de los que están en esa orilla y ellos también de mí. ¿Era creativo, sí o no, nuestro Señor Jesucristo? Sí, lo tenía que ser porque tenía que sembrar el mensaje. Por eso, hermanos, argumento que nuestro Señor Jesucristo, sí, es probable que Él hubiera utilizado las redes sociales para dar a conocer precisamente el evangelio que Él traía. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto, hermanos? ¿Por qué este mensaje del apóstol Pablo, de hacerlos reflexionar y de hacerles ver que era importante que ellos se vieran como una carta de presentación de toda la iglesia? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaban haciendo, mal o bien? Dice la primera carta a los Corintios, capítulo número 5. Le voy a pedir a otra de mis hermanas aquí adelante, de adolescentes, que me ayude leyendo capítulo 5 de Primera a los Corintios, versículos 1 y 2. Adelante, micrófono, por favor, hermano. Gracias. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto en algunos tendrá la mujer de su padre. Y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuviste duelo para que fuese quitado en medio de vosotros el que hizo tal obra. Amén. Una de las problemáticas, hermanos, que se estaba dando en la iglesia de Corinto, ¿era cuál? La fornicación, hermanos. ¿Sí? Era la fornicación. Y fíjense qué problema había en esa iglesia. Y habla aquí, ¿verdad? Dice, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. ¿Sí? Podríamos quizás estar hablando de incesto, en cierto modo, ¿sí? ¿Perdón? Incesto simbólico. Gracias, hermana. Imagínense, hermanos, cómo estaba parada la iglesia ante los demás de saber que se estaba viviendo esta situación. ¿Sí? Para Pablo era importante corregir esto. Para Pablo, hermanos, era importante tomar acciones que hicieran reflexionar a la iglesia por lo que estaban viviendo. Y cabe mencionar, ¿verdad?, que este tipo de situaciones pues no es algo nuevo que se dé, pero tampoco eso quiere decir que esté bien, ¿verdad? Hay cosas que a veces pasan también en nuestra iglesia, pero tenemos que corregirlas. ¿Por qué es importante corregirlas, hermanos? Porque yo podría pensar por lo que estoy leyendo, ¿verdad?, que a Pablo le preocupaban las apariencias, el qué dirán, ¿no? Que a veces es en lo que nos enfocamos, pero no sabemos por qué nos enfocamos en ello. A veces pensamos que es simplemente por, pues cómo vamos a quedar mal, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de la iglesia por mí? Y aquí no se trata, hermanos, de lo que piensen de mí. ¿Sí? O sea, en cierto modo, pues yo puedo hacerme mi mala fama y es mi problema. Pero aquí, hermanos, ese no es la gravedad del asunto. Sino la gravedad del asunto, hermanos, es cómo estaban dejando parado el evangelio de Cristo. Cómo estaban dejando parado al mismo Cristo. Y cómo estaban dejando parado a Dios. Alguna vez les compartí a mis hermanos jóvenes relacionando el mandamiento no tomarás el nombre de Dios en vano. Tiene que ver en buena medida en cómo estamos dejando parado el nombre de Dios. Sí. O sea, con nuestras acciones. La gente que está pensando de Dios cuando saben que nosotros nos decimos hijos de Dios. Y el problema aquí es que había esta situación de fornicación y Pablo les dice, a ver, hermanos,
Es que aquí no solamente es cómo están dejando ustedes su fama, sino cómo están dejando parado precisamente a Jesús. Ese del que ustedes están, o del que estamos predicando todos, del cual hablamos que vino a morir por todos nosotros. Por eso tienen que entender que ustedes ya han sido de alguna manera escritos, dice, con el Espíritu de Dios. Y ustedes son esa carta de presentación. En otras palabras, lo que están haciendo ustedes, ¿sí?, está dejando mal parado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente era el único problema que se estaba dando en aquella iglesia. También dice la primera carta a los Corintios, capítulo número 11. Perdón, es capítulo 10, primero a los Corintios 10. Dice el versículo 19 y 20. Hermana Lea, ¿me ayudas, por favor? Primero a los Corintios, capítulo 10, versículos 19 y 20. ¿Qué pues dijo? ¿Que lo ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? El 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. ¿Cuál era otra de las problemáticas que tenía la iglesia de Corinto, hermanos? La idolatría, hermanos. Eran las partes de las que, hermanos, se adolecía esta iglesia. Claro, no era para menos, porque la iglesia de Corinto, ¿verdad? Ellos estaban, estaba formado, pues ya en buena medida, también por gentiles. Y varios de los gentiles, ¿verdad?, que se iban adhiriendo a la iglesia, pues no conocían o iban tratando de transformar sus vidas. Es como nuestra iglesia. ¿Por qué no tenemos una iglesia perfecta? Muchas veces porque se siguen adhiriendo otros que van corrigiendo sus vidas y te tienen que seguir agregando otros. Entonces, por eso no vamos a hablar nunca de una iglesia perfecta, pero que sí estamos en búsqueda de esa perfección. Y más aún porque en la reflexión de hoy, insisto, es cómo estamos dejando parado la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si el tema, hermanos, fuera actual, en otras palabras, Pablo no podría permitir que el Facebook de Cristo, fíjense nada más lo que voy a decir, Pablo no podría permitir que el Facebook de Cristo exhibiera el pecado. Y por eso es momento de dar rumbo a las publicaciones de ese Facebook de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo que dar rumbo a esas publicaciones? Pues sí, porque por ejemplo en el Facebook cada quien puede publicar lo que quiera, ¿o no? O a alguien le restringen, le prohíben. Claro, tiene sus códigos Facebook, ¿verdad? Y hay cosas. Pero en lo general, todos somos libres de publicar y compartir y expresar y decir lo que sea. Nada más, hermanos, que el Facebook de Cristo lo hacemos todos y cada uno de nosotros. Por eso decía el apóstol Pablo, hermanos, primero a los Corintios capítulo 11, un capítulo después, tenemos aquí, dice el versículo 1, sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, así como yo de Cristo. Facebook, si lo vemos, si traducimos, la palabra Facebook, así literal al español, ¿cómo sería, hermanos? Caralibro. De hecho, así le dicen los españoles, el caralibro. ¿Ah? No sé si los han escuchado ustedes. Así le dicen al Facebook, el caralibro. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra lo dice, ¿sí? La idea, la esencia de lo que es esta red social es que ahí se muestre tu cara. Pero más allá de tu cara, ¿verdad? ¿Sí? Es un libro de ti, de lo que tú eres.
¿Y un libro para qué es? Para leer. Entonces, esencialmente, el Facebook es para leer a cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Es para conocer entonces también a cada uno de nosotros. Es para saber lo que hay en nuestro interior, lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Sí? Por eso le pusieron el caralibro. Porque es, hermanos, o la esencia de esa red social es que fuese algo así como el diario de cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Y en cierto modo se cumple y se ve. Y aprovecho también este tema, hermanos, para meterme en otro asunto. ¿Cómo nosotros hoy utilizamos el Facebook? ¿Cómo nosotros, hermanos, ocupamos las redes sociales? Porque hoy es tan fuerte, hermanos, el auge que tienen las redes sociales, ¿sí? Que realmente ahí contamos nuestras historias. Es más, hasta hay una sección, ¿no?, que se llama así, historia, donde tú puedes subir casi lo que estás haciendo día a día, ¿no? Lo que te está pasando, lo que estás viviendo a través de una imagen, a través de una fotografía. Sí. Y quieras o no, hermanos, la realidad de nuestra iglesia se está exhibiendo a través de esas redes sociales. Y no solamente me refiero a la realidad que transmitimos los días sábados aquí, sino la realidad que cada uno de nosotros está reflejando en esas redes sociales. Si ahorita pasáramos todos nosotros, hermanos, aquí en la proyección nuestros muros, ¿qué encontraríamos? Veo que varios se empiezan a reír, ¿no? ¿Qué leeríamos? ¿Qué veríamos? ¿Sí? Y no solo del Facebook, porque o también depende de qué cuenta, ¿no, hermano? Porque yo me he conocido a varios que tienen no una cuenta nada más. Es más, así yo he conocido a quien tiene la cuenta casi cristiana y la cuenta no tan cristiana. Lo digo porque lo he visto, hermanos, ¿eh? Eso sí, no me lo estoy inventando. O la cuenta que ven mis padres o mi familia y la cuenta que pues, no conoce mi familia. O a lo mejor sí una cuenta, pero pues, me da igual que lo vean o lo lean porque pues, yo soy como soy y no me importa lo que piensen de mí. Esta es una reflexión, hermanos, precisamente para que te empieces a ocupar y a preocupar de qué estás tú compartiendo en esas redes sociales. De qué estás escribiendo de alguna manera en tu caralibro, en tu Facebook. Y no solamente con las imágenes o los mensajes que tú escribes, porque a veces también, ¿verdad? A veces somos medio cobardes y como me da medio cobardía, ¿verdad?, decir lo que yo pienso o lo que soy, pues lo haré a través de un meme. ¿Sí o no? ¿Sí? Lo haré a través de una publicación que dijo alguien y dijo, pues como yo no me atrevo a decirlo, pues lo comparto. Y es la realidad, hermanos, que vivimos. Porque a veces ni siquiera somos valientes para poder expresar lo que a veces decimos defender. Sino que nos agarramos, ¿verdad?, de lo que ponen otros y pues ahí va. Y es la misma cuestión que vivía Corinto entre nosotros. ¿Cómo estamos dejando parados a Cristo con lo que nosotros compartimos a través de esas redes sociales, hermanos? Y no solamente a través de esas redes tan públicas, hermanos, a lo mejor a través de un WhatsApp, a través, hermanos, de algo un poquito más privado, entre comillas, ¿verdad? ¿Saben lo que son los packs? Packs. A ver, hermana Alejandra. ¿Eh? A ver. El micrófono, hermanos, por favor.
Para los que no sabían, ahorita vamos a revelar varias cosas que los papás ni enterados. Bueno, es que los packs sí son de mi época, porque estaban de moda se llaman tribus urbanas, entonces cada tribu tenía su pack, como lo mínimo con lo que a ti se te consideraba ya sea darqueto, escato, etcétera. Entonces, por ejemplo, había un básico para los que éramos rockeros y pues eran, no sé, botas, con una guitarra o con los Dixmans o Wallman. Entonces era tu six pack, porque acuérdate que las chelas tienen six packs y es el básico para armar la fiesta. Entonces es como para armar tu tribu, tu tribu urbana. Entonces han ido evolucionando, obviamente, ya mis épocas quedaron atrás. ¿Y la evolución de esto quién de los chicos me quiere decir? Seguro ellos ya saben cuáles son los básicos de... A ver, acá veo que... ¿No? ¿No me quieren compartir? ¿No quieren decir? ¿Saben qué son? A ver qué son. A ver, pásale el micrófono acá, por favor. Sin pena. Y no tiene... vamos a hacerlo. Este ejercicio lo estoy haciendo precisamente para la reflexión, no por otra cosa. Bueno, son las partes íntimas de las mujeres y hombres. Más fuerte, por favor, para que todos te escuchen. Son las partes íntimas de mujeres o hombres. ¿Sí escucharon, hermanos? Lo que dijo nuestra hermana es que son las partes íntimas de mujeres y hombres. A ver, aquí quieren rebatir. A ver. En el idioma inglés, pack es paquete. Sí, pues, pero esos paquetes, ¿verdad? ¿Cómo se están empleando en las redes sociales, en los mensajes? Hasta donde yo he entendido, y por lo que está ahorita confirmando nuestra hermanita, es que básicamente un pack es cuando entre jóvenes, adolescentes, se mandan imágenes precisamente donde muestran gráficamente partes de su cuerpo. Así de, ¿en serio? Sí. Muy relacionado con otro tema que es el sexting. ¿Sí? Que entre jóvenes, que entre adolescentes, ¿sí? Se mandan imágenes, videos de ellos desnudos, ¿sí? De ellos mostrando, hermanos, partes de su cuerpo. Digo, y el tema es muy extenso, hermanos, pero lo digo abiertamente porque veamos que la realidad que se vive, hermanos, ¿sí? A través de lo que son las redes sociales, no es cualquier cosa. Y a lo mejor ahí, ¿verdad? Este caso que hablamos aquí en Corinto, ¿verdad? Era como muy explícito porque era una situación de fornicación. Hoy a veces no nos enteramos, pero la juventud está envuelta en esto. Y es terrible porque los adolescentes, los jóvenes, no se dan cuenta que esto trae también consecuencias. Aparentemente no es una práctica sexual como el hecho de que estén dos personas, ¿verdad?, en el acto sexual. Pero ha habido casos, hermanos, hasta suicidios por este tema de los packs, por este tema, hermanos, del sexting, donde se suponía que era entre dos chicos, ¿verdad?, compartir imágenes, y como se filtró la imagen y se hizo pública o se enteraron, quien el joven, el chico o la chica no esperaba que se enteraran, le pega, hermanos, tan fuerte a ese joven y se llega, hermanos, hasta el suicidio. Y eso es todavía más triste, hermanos. Y yo creo que es más, a nuestro Señor Jesucristo, lo de menos hablando de esto sería el cómo queda Él parado, sino cómo sus hijos podrían verse envueltos en esto. Y qué terrible, hermanos, sería que esto pudiera estarlo viviendo alguno de nuestros muchachos o alguno de nuestros adultos, porque en una de esas. Está fuerte, hermanos, pero también hay que confrontar nuestra realidad. Porque si no lo hacemos, ¿verdad? Es como mantenernos en una burbuja que en algún momento, hermanos, va a explotar. Y va a ser tremenda, hermanos, el golpe que va a venir después.
Si ponemos la diapositiva, hermano Isra, la segunda diapositiva, ¿la tenemos? El Facebook de Cristo, hermanos, expongo varios puntos. El Facebook de Cristo, y espero me entiendan por qué hablo del Facebook de Cristo, es decir, que cada vez que nosotros publicamos o hacemos algo en contra de la voluntad de Dios, es como si estuviéramos logueándonos en la cuenta de nuestro Señor Jesucristo y es a Él a quien estamos dejando parado, bien o mal. Por consiguiente, el Facebook de Cristo debe iluminar el conocimiento de la gloria de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Dice la segunda carta a los Corintios, hermanos. Versículos 5 y 6. Hermana Natalia, ¿me puedes ayudar? Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 5 y 6. Gracias. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Dice Pablo, hermanos, hermanas, jóvenes, adolescentes, adultos, porque dice, no nos predicamos a nosotros mismos. ¿A quién estamos exhibiendo en esa predicación? A Jesús. ¿Sí? Dice, porque Dios mandó algo, que de las tinieblas, que en medio de toda esa oscuridad, en medio del pecado, de la maldad, de todas estas prácticas, hermanos, que se dan en nuestro mundo, en nuestra actualidad, podamos de esas tinieblas hacer que salga luz. Nosotros somos la esperanza para este mundo, hermanos. Y nosotros, adolescentes, jóvenes, tenemos una grande responsabilidad. Hoy muchos chicos están envueltos en esto y en más, hermanos. Cosas realmente que de pronto, yo sé que como adultos nos sorprendemos. Pero si ustedes, jóvenes, adolescentes, no equilibran toda esa maldad, toda esa oscuridad con la luz, que es el conocimiento que han recibido varios de ustedes por sus padres, ¿sí? Varios de ustedes por un predicador, por alguien que tenía la palabra de Dios y se las ha compartido, vamos a seguir viviendo en puras tinieblas. Y aunque parezca, hermanos, perdido, ¿verdad? Una batalla, porque hay pura oscuridad, porque donde voltemos pura tiniebla, ¿no? Todo pecado, toda maldad. Pues es cuando más, hermanos, podemos aprovechar, porque dice que de las tinieblas tenemos que hacer que resplandezca la luz. Y dice que eso tiene que ser en nuestros corazones, porque evidentemente, ¿verdad? Dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca y también habla el Facebook. Y habla el WhatsApp y la red social que ustedes quieran. Porque seguramente hasta ahorita alguno de mis hermanos jóvenes y adolescentes pensará, esas redes ya hasta quedaron atrás, ¿no? Ahora lo de hoy ni las conoce el hermano. Seguramente. Pues ustedes tienen que hacer que en medio de toda esa oscuridad, de todas esas tinieblas, de toda esa maldad, pecado, haya luz. Ustedes no pueden ser como cualquier joven, como cualquier adolescente que está allá afuera. Porque ustedes tienen algo que allá afuera no tienen, y es el conocimiento de la palabra de Dios. No los excuso a los que están allá afuera, ¿verdad? Viviendo una vida desordenada. Pero cuando no se sabe cómo hacer las cosas bien, pues que es lógico que se hagan mal. Pero ustedes que saben cómo hacer las cosas, no pueden ser como los demás. Porque si no, no vas a resplandecer esa luz en medio de la oscuridad y en medio de las tinieblas. ¿Y para qué todo esto? Precisamente para que la gloria de Dios, ¿verdad? Dice, sea iluminada en la faz de Jesucristo. ¿En qué faz? ¿Qué es la faz? Pues su cara, hermanos. El caralibro. ¿Se dan cuenta cómo todos estos textos apoyan lo que les estoy diciendo?
Es la cara de Cristo la que tiene que iluminar, pero nosotros vamos a hacer que esa cara sea iluminada. Otro punto, ¿verdad? Bueno, ya me los quitaron aquí de la pantalla. Dice 2 Corintios capítulo número 5. Y este versículo, hermanos, me va a dar toda la razón de lo que estamos hablando. ¿Cómo se llama nuestro tema? Logueados en Cristo. Fíjense, ¿ya están ahí? 2 Corintios 5:13. A ver, quiero que estén todos, porque si no, no tiene ningún sentido. 2 Corintios 5:13. Lean conmigo, dice, porque si logueamos es para Dios, ¿o no? Si logueamos es para Dios. ¿Sí dice eso o no? Bueno, pero debería de decir si logueamos, hermanos. ¿Sí? Claro que dice si logueamos, dice es para Dios, y si estamos en ceso, es para vosotros. Debería de decir logueamos para apoyar todavía más esta idea, hermanos. ¿Sí? Dice, hermanos, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que es el que realmente quería leer con ustedes. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, he aquí todas son hechas nuevas. Dice que si estamos en Cristo, tenemos que ser nuevas criaturas. Evidentemente aquí está hablando de alguien, ¿verdad?, que venía de una vida alejada de Dios, para acercándose a Dios, transformarse, ¿verdad?, en lo que ahora Dios a través de Cristo quiere hacer. Y en nosotros, que ya tenemos a Dios, ¿tendrá que haber una renovación? Pues esta renovación es diaria, cada instante, constante. Ya en el simple hecho, hermanos, en el ejercicio en el que nosotros comenzamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, ¿a poco ya descubrimos todo, hermanos, lo que Dios quiere decirnos? ¿A poco no aprendemos algo nuevo cada vez que abrimos esa palabra? Que oramos a Dios, que meditamos en Él. Siempre hay algo nuevo que aprender. Por consiguiente, siempre hay algo que mejorar o que renovar. ¿Sí? Entonces, el Facebook de Cristo también, no lo tenemos aquí en la pantalla, pero expone la nueva criatura. Si nosotros tenemos a Cristo, decía Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Tenemos que imitar a Cristo. Y tenemos, hermanos, que cuidar lo que estamos haciendo en nuestra vida. Sobre todo en lo íntimo, porque en lo que se ve, pues cualquiera puede guardar las apariencias, hermanos. Pero si para algo se prestan estas redes sociales, es precisamente para hacer cosas que aparentemente los demás no se den cuenta. Pero en algún momento, hermanos, va a ser revelado. Y qué triste, ¿verdad? Es más, lo voy a llevar a este plano. Qué triste será que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, pues lo que pensaban del hermano Dan, pues resulta que no era. Porque todo va a ser exhibido, todo se va a saber. Y realmente van a saber quién era el hermano Dan. Tenemos que trabajar, hermanos, porque eso no, porque más bien sí pase, pero que pase para bien. Y que cuando se ve, ¿verdad?, se abra, ¿verdad?, ese libro de la vida o ese libro de obras y se nos llame a cuentas, diga, no, pues miren, así como ustedes lo veían, así también era en lo íntimo, en lo oculto. Entonces pásate acá de este lado, ¿verdad? Bienvenido. No, pues no, ¿qué crees? ¿Qué creen? Pues no, este muchacho se las daba, ¿verdad? Es muy bueno, pero resulta que no era lo que ustedes pensaban. Pues pásate de este lado entonces, ¿verdad? Tenemos, hermanos, que hacer que esa criatura nueva esté constante en nosotros. El Facebook de Cristo también promueve el perfeccionamiento a través de la santificación y el arrepentimiento. ¿Por qué digo esto? Dice la segunda carta de los Corintios, pero ahora en el capítulo número 7. Y si se dan cuenta, hermanos, todas estas mismas ideas que plantea aquí Pablo,
Son para la misma iglesia que estaba en ese problema de idolatría y de fornicación, los de Corinto. Dice el versículo número 1, segunda a los Corintios 7, 1. Dice así: así que, amados, tenemos tales promesas. Limpiémonos ¿de qué, hermanos? De toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Tenemos, hermanos, que aprender en nuestra realidad a saber diferenciar entre lo bueno y lo malo y desechar todo lo que es inmundicia. Porque, insisto, esas redes sociales están plagadas de inmundicia. Pero también podemos, y ya lo leímos, hacer que de esa oscuridad salga luz. Y podemos hacer, hermanos, y transformar eso que en ocasiones se utiliza para mal, ocuparlo, hermanos, para el bien. Ocuparlo para edificar. Ocuparlo para poder compartir mensajes de aliento, mensajes de edificación, ¿sí? Imágenes que transmitan algo que le sirva a otro. Y no una imagen, ¿verdad?, donde yo esté mostrando algo que es mío y después me dé cuenta que no tenía ningún sentido haberlo hecho porque eso era algo mío. No tenía por qué verlo nadie más. Dice el versículo número 9. Ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayáis sido contristados, o sea, porque de alguna manera el mensaje que él les está mandando, pues a varios ponía tristes, claro. Cuando nos confronta Dios con el pecado, pues yo creo que ninguno de nosotros se alegra. Dice, me alegro no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Si hoy tú estás teniendo un poquito ahí, ¿verdad?, de algo que te está diciendo, híjole, no estoy haciendo las cosas bien. No va por aquí. No me he desenvuelto como un verdadero hijo de Dios. Si tú estás sintiendo un poquito de incomodidad, quiere decir que hay algo que tienes que corregir. Si no estás incómodo, una de dos: o lo estás haciendo muy bien, o ya estás de esos que tu conciencia ha sido cauterizada. Ojalá no sea el caso. Ojalá que no sea el caso. Dice, me gozo porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido contristados o entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Dice el 10, porque el dolor que es según ¿quién? Dios te va a permitir que te duelas y que te duela, porque de verdad, hermanos, los seres humanos, hasta que no sentimos esa aflicción, ese dolor, difícilmente, hermanos, concientizamos. Por eso Dios dice, cuando ese dolor viene de Dios, obra arrepentimiento saludable. De que no hay que arrepentirse, más el dolor del siglo dice, obra muerte. Entonces, mis hermanos, si hoy yo estoy sintiendo un poquito, ¿verdad?, de tristeza, me siento un poco incómodo por lo que se está diciendo, tengo que encontrar y ser muy sincero qué es lo que tengo que corregir. Porque repito, aquel que murió por mí, que vino, hermanos, que se hizo carne, que tuvo que dejar esa gloria celestial, que muy humanamente yo podría decir, no tenía necesidad de eso, sin embargo lo hizo, morí y sufrí por nosotros. Yo no puedo seguir dejando mal parado, hermanos, a Cristo. Y aun cuando aparentemente sea oculto, porque lo único que estoy haciendo es burlándome de Dios en su cara así, haciendo mal las cosas, sabiendo que Cristo lo único que manifestó fue amor puro por mí. No puedo seguirlo haciendo. Y no es excusa que sea un joven, no es excusa que sea un adolescente. No creas que Dios no te está evaluando, no creas que tú estás libre, o a lo mejor no, porque podrías pensar, pues va a venir el momento del bautismo, pues Dios me va a perdonar todo. Yo siempre he dicho algo, hermanos, y a lo mejor voy a ir en contra de lo que se predica, pero es mi manera de pensar y así tómenlo. Yo no creo que Dios, hermanos, más bien Dios no puede ser burlado.
Y aunque decimos que el bautismo nos va a limpiar de todo, y sí, Dios nos va a perdonar nuestros pecados, pero si yo abuso, hermanos, de esa seguridad que me está dando Dios a través del bautismo, yo no estoy tan seguro que Dios, hermanos, vaya a pasar nada más así como que así por alto eso. No sé si me explico, ¿sí? Porque no lo podemos burlar a Él. Es decir, el actuar con alevosía y ventaja, aguas. Porque yo no me atreveré a decir que en el juicio de Dios eso va a ser pasado por alto. No puede ser pasado por alto. Entonces tampoco que te confíes, ¿verdad? Que como Dios va a perdonarte, pues todo lo que hagas, pues ahorita hay que darle rienda suelta. Lucas capítulo 24. Y a lo mejor sí te va a perdonar, pero sabes, las consecuencias que va a haber en tu vida, eso es lo difícil y eso es lo terrible. Y yo no quiero que tú sufras toda tu vida. Lucas capítulo 24, versículo 47. Dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Hablando de arrepentimiento, hermanos, no esperes precisamente a que llegue ese momento del bautismo. No te excuses por ser joven, no te excuses por lo que sea. Hoy tienes que experimentar el arrepentimiento si sabes que tus obras, tus acciones, tus publicaciones, tus mensajes, tus imágenes están dejando mal parado a Cristo. Y por último, hermanos, el Facebook de Cristo exalta el amor y el apoyo a los demás como parte esencial del cumplimiento del Evangelio. ¿Cuántos cristianos hay aquí, hermanos? ¿Me pueden ayudar levantando su mano? Y cuando hablo de cristianos que creen en Cristo como el Hijo de Dios, como un Salvador, como aquel que los vino a rescatar, como aquel que le vino a dar un giro y un sentido a su vida. ¿Cuántos, hermanos? Dios me los bendiga, hermanos. ¿Saben? No basta nada más cuidar el Facebook de Cristo. Ahora hay que ser el reflejo de Cristo. Dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 12. Porque la suministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchos hacimientos de gracias a Dios, que por la experiencia de esta suministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la bondad de ¿qué, hermanos? De contribuir para ellos y para todos. Aquí, hermanos, si ustedes ven, bueno, voy a leer para que entendamos el contexto, dice el versículo 6. Esto empero digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Dice el 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama a ¿quién? ¿De quién aprendió esto Pablo, hermanos? ¿Quién sabe, verdad? Lo leyó ahí en algún libro o en algún documento de algún judío, ¿no? Muy importante en esos tiempos. ¿De quién, hermana? 2 Corintios capítulo 9 estamos. Leí versículos 6, 7 y también 12 y 13. ¿Quién le reveló todo esto, hermanos, a Pablo? ¿Quién se le apareció? Cristo, hermanos, directamente. Y esto lo ligo, hermanos, con lo que estudiábamos hace 8 días en relación a el saber desprendernos de lo que Dios nos da. Cristo, hermanos, fue un dador alegre. El más grande, hermanos, dador. Dio nada más y nada menos que su vida por todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Fíjense, de todo aprendemos el proceso que vivió nuestro Señor Jesucristo. Desde el hecho de dejar, ¿verdad?, su gloria, una posición muy importante para rebajarse y hacerse como uno de nosotros. Desde ahí empezó todo, consumado con su sacrificio por todos y cada uno de nosotros. Él fue un gran dador. Nosotros tenemos que imitarlo, eso es a lo que voy. Ahora tenemos que ser el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. No solamente hablar de lo que no debes de hacer, porque a veces no solamente nos enfrascamos en eso, ¿no? No hagas esto, cuidado, no publiques esto, no mandes esta imagen. No es eso nada más. Ahora, ¿qué vas a hacer?
¿En qué vas a emplear tu tiempo, tu vida? Esas mismas redes sociales que son también motivo de nuestro tema. ¿Cómo vas a equilibrar toda esa maldad en esas redes con algo que realmente edifique? Dice Mateo capítulo número 25, hermanos. 2 citas más y terminamos. Dice el versículo 44, Mateo 25, 44, dice: entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o huésped, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. ¿De qué está hablando aquí? De ayudar, hermanos, al que tiene necesidad, de visitar al que necesita una visita, ¿sí? De darle sanidad al que está enfermo, de cubrir al que está desnudo. Fíjense qué diferente es cubrir al que está desnudo, no que te desnudes para compartir. Es muy diferente. Y todo, dice, lo que hagan por el otro, lo estás, dice, haciendo a mí. Pero lo pongo en la otra parte, hermanos. Y lo que hagamos mal, ¿no lo estamos haciendo, no estamos afectando también a Cristo? También, hermanos. También estamos afectando a Cristo. Por consiguiente, hermanos, dice Santiago, y con esto voy a terminar, capítulo número 1. ¿Nos ponemos de pie, por favor, para leerlo? Santiago capítulo número 1, dice el versículo número 27. Y en esto tienen que estar enfocados, hermanos, nuestro esfuerzo, nuestra vida. Dejemos de perder nuestra vida en cosas que no edifican y que, es más, podían destruirnos. Enfocarnos en lo que dice, hermanos, Santiago, y que es lo siguiente. ¿Están listos? Dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en este mundo. Amén. Cuando nos dicen, hermanos, ¿de qué religión eres? Más relevante que decir de la iglesia de Dios israelita es actuar como alguien que practica, hermanos, esta religión y que tiene que ver, hermanos, con hacer bien por el otro y también de guardarse ¿sin qué? Sin mancha en este mundo. Así haremos entonces que el Facebook de Cristo, ¿verdad?, que lo alimentamos todos y cada uno de nosotros, sea reconocido, ¿verdad?, como una cuenta donde lo único que se transmite es el amor de nuestro Dios. Vamos, hermanos, esperando que les sea para edificación. Paz a vosotros.